Mi hermano bajó su mochila y dijo, me quedo con la recámara principal. Le dije, puedes compartir el cuarto de visitas con nuestros padres o largarte. Cuando mis padres se pusieron de su lado, los desalojé a todos. Compré una casa en la ciudad el año pasado. Cubro toda la hipoteca, pago todos los recibos, el súper, lo que sea. Mis padres, Leticia, de 55 años, y Tomás, de 55 años, ambos maestros jubilados, no pagan ni un solo peso. Tampoco fue una situación de que regresaran a casa porque no pudieran pagar la renta. De hecho, gano buen dinero como ingeniero de software y quería estar más cerca de las oportunidades de trabajo en la ciudad. Además, pensé que sería un buen detalle ayudarlos después de que pasaron años apoyándome. Es una bonita casa de 3 recámaras, nada extravagante, pero acogedora, con un patio trasero y una sala de estar espaciosa. Como yo pago todo, reclamo la recámara principal. Tiene un vestidor y su propio baño, lo cual es fundamental porque odio compartir el baño con quien sea. La segunda recámara es mi oficina en casa. Trabajo desde casa alrededor del 80% del tiempo, así que la preparé con 2 monitores, una silla cómoda y todo lo que necesito. La tercera recámara se dejó como cuarto de visitas para cuando la familia nos visitara. Al principio, todo era genial. Mis padres estaban felices de estar en la ciudad y hacían sus cosas mientras yo trabajaba y cuidaba de la casa. No me importaba pagar las cuentas porque, bueno, son mis padres y se sentía bien poder apoyarlos después de todo lo que habían hecho por mí. Pero luego las cosas cambiaron. Una mañana durante el desayuno, mi mamá soltó una bomba de lo más casual. Mencionó que mi hermano mayor, Diego, de 28 años, y su esposa Valeria, de 26 años, estaban pensando en mudarse a la ciudad. Valeria está embarazada y, por lo visto, habían estado batallando. Dijo que de verdad les vendría bien un poco de ayuda. No le di mucha importancia al principio. Diego y Valeria siempre han saltado de una mala situación a otra, pero supuse que si se mudaban, conseguirían un departamento pequeño cerca. Ahí fue cuando las cosas tomaron un giro para el que no estaba preparado. Unos días después, mi mamá me sentó con su mejor tono de inocencia y me dijo que habían invitado a Diego y a Valeria a quedarse con nosotros solo por un tiempo hasta que se recuperaran. Ahora, ellos no me preguntaron si yo estaba de acuerdo con esto. Oh, no. Me lo dijeron después de que ya los habían invitado. Todavía estaba procesando todo el asunto cuando Diego y Valeria aparecieron con maletas en mano, claramente planeando quedarse a largo plazo. Aquí está el problema. Diego y Valeria se mudaron, y desde el primer momento, quedó claro que no tenían planes de irse pronto. Ya estoy estresado pensando en los gastos extra en los que voy a incurrir. Yo estoy pagando por todo. El súper, los servicios, la hipoteca, todo. Y ahora tengo a 2 personas más que mantener sin que nadie me pregunte cómo me siento al respecto. Amo a mi hermano, pero Diego, bueno, no es la persona más responsable. Siempre se encuentra en situaciones problemáticas y todos los demás terminan sacándolo de apuros. Valeria es bastante amable, pero tiene esta actitud de creer que tiene derecho a todo que me molesta muchísimo, como si, por estar embarazada, el mundo tuviera que complacerla. La tensión empezó a crecer casi de inmediato. Unos días después de que se mudaron, Valeria empezó a hacer estos pequeños comentarios. Ya sabes, del tipo que parecen inofensivos pero en realidad son súper molestos. Cosas como, este lugar es muy grande. Debe ser difícil para ti limpiarlo todo tú solo, o vamos a necesitar mucho espacio para las cosas del bebé cuando llegue. No le di mucha importancia al principio, pero luego, una noche, las cosas escalaron. Diego y Valeria me llamaron a un lado y me dijeron que querían hablar. Pensé que tal vez iban a disculparse por la carga extra que me estaban poniendo o tal vez ofrecerse a ayudar económicamente, pero no. Valeria, de lo más casual, dice, entonces, hemos estado pensando. Tendría más sentido si nosotros tomamos la recámara principal. Parpadeé, pensando que debía haber escuchado mal, pero Diego intervino con, sí, el bebé va a necesitar muchas cosas, y tu cuarto tiene el vestidor y el baño privado. Permítanme recordarles, yo pago la hipoteca. Yo pago por todo. Y estos 2 estaban sentados aquí sugiriendo que yo renunciara a mi propio cuarto por ellos y su hijo por nacer. Su descaro me golpeó de repente.
Logré mantener la calma y dije, ¿por qué no simplemente toman el cuarto de visitas? Es bastante grande. Valeria me lanzó una mirada como si yo acabara de sugerir algo indignante. Ese cuarto no tiene vestidor, dijo. El bebé va a necesitar espacio. Yo había llegado a mi límite. No voy a ceder mi cuarto. Pueden quedarse con el cuarto de visitas o pueden buscar otro lugar donde quedarse. Diego pareció un poco sorprendido, como si no pudiera creer que yo no estuviera cediendo. Pero Valeria, ella estaba francamente ofendida. Ahí fue cuando supe que esto no iba a terminar bien. Las cosas empezaron a ir de mal en peor rápidamente. Los siguientes 2 días, noté que Diego y Valeria se ponían muy cómodos. Sus cosas estaban por todas partes. Zapatos botados junto al sofá, revistas de bebés esparcidas en la mesa del comedor. Valeria incluso empezó a hablar sobre dónde iba a poner la cuna, como si ya hubiera decidido que se iban a quedar en la recámara principal. Un día, tuve que ir a la oficina para una junta. Cuando llegué a casa, la sangre se me heló. Mis cosas personales, mi ropa, el monitor de la computadora, todo estaba en el pasillo. Irrumpí en la recámara principal y ahí estaba Valeria, empacando casualmente las últimas de mis cosas como si no fuera gran cosa. ¿Qué diablos estás haciendo?, solté de golpe. Ella ni siquiera se inmutó. Tu mamá dijo que podíamos empezar a mudarnos aquí. El bebé viene pronto y necesitamos el espacio. Yo estaba furioso. Te dije que no vas a tomar mi cuarto. Valeria se cruzó de brazos. El cuarto de visitas es demasiado pequeño. Yo no iba a tolerarlo. No me importa. No vas a tomar mi cuarto. Puedes quedarte en el cuarto de visitas o buscar otro lugar para vivir. En este punto, Valeria estaba molesta, pero a mí no me importaba. Salí furioso del cuarto, agarré mi teléfono y llamé a mi mamá, quien ni siquiera estaba en casa en ese momento. Mamá, ¿les dijiste a Diego y a Valeria que podían mudarse a mi cuarto? Hubo una larga pausa. Finalmente, lo admitió. Bueno, pensé que sería la mejor solución. Necesitan el espacio, y tú ya tienes la oficina. No es como que estés usando la recámara principal para mucho. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Hablas en serio? Yo pago la hipoteca. Yo pago los recibos. ¿Y crees que está bien que se apropien de mi cuarto? Intentó calmarme, diciendo que no era para tanto, pero yo ya no quería escuchar. No les voy a dar mi cuarto. Si no sacan sus cosas, van a tener que buscar otro lugar donde quedarse. Valeria debió haberme escuchado porque salió furiosa. ¿En serio vas a echarnos a la calle con un bebé en camino? Diego, que había estado afuera, entró al escuchar el alboroto. ¿Qué está pasando? Se lo dejé muy claro. Lo que pasa es que tu esposa está intentando tomar mi cuarto y les digo a ambos que eso no va a suceder. Quédense en el cuarto de visitas o váyanse. Diego no estaba feliz. Intentó usar la carta de Somos familia, pero yo no iba a ceder. Les dije que tenían hasta el final del día para sacar sus cosas de mi cuarto o lo haría yo mismo. Diego me fulminó con la mirada, pero Valeria se fue furiosa, azotando la puerta. Me retiré a mi oficina sabiendo que esto estaba lejos de terminar. Después de esa explosión, supuse que Diego y Valeria finalmente retrocederían. Digo, fui más que claro. Mi cuarto no estaba en discusión. Podían quedarse en el cuarto de visitas o irse. Parecía bastante simple, ¿verdad? Pero por supuesto, las cosas no salieron tan bien. A la mañana siguiente, la casa estaba extrañamente silenciosa. Demasiado silenciosa. Me quedé en mi oficina la mayor parte del día, sin querer lidiar con más drama. Cuando llegó la hora de cenar, salí y agarré algo de comer, y fue entonces cuando las cosas se pusieron aún peor. Abrí el refrigerador solo para encontrarlo prácticamente vacío. Había hecho el súper hace 2 días, y ahora casi todo había desaparecido. El congelador también estaba bastante vacío. Sabía que mis padres no comían así, y seguro que no había sido yo, así que tenían que ser Diego y Valeria. Se habían servido de todo sin siquiera preguntar. Yo ya estaba irritado, pero traté de dejarlo pasar.
Supuse que simplemente volvería a ir al súper al día siguiente. Pero no fue solo la comida. Cuando me senté a la mesa, mi mamá entró a la cocina, evitando el contacto visual conmigo. Sirvió platos en silencio para ella, mi papá, Diego y Valeria. Pero no sirvió uno para mí. Al principio, pensé que tal vez se le había olvidado, pero luego terminó de servir. Todos se sentaron y empezaron a comer. Me quedé sentado ahí mirándolos como un idiota. Miré a mi mamá tratando de mantener la calma. ¿No me serviste plato?, pregunté. Ella apenas levantó la vista. Tú no quieres ayudar a la familia. Tú no comes con la familia, dijo tan casualmente como si estuviera hablando del clima. No podía creer lo que estaba escuchando. Disculpa, yo pago por todo aquí, el súper, la hipoteca, y ahora me están haciendo la ley del hielo. Mi papá no dijo una palabra, solo suspiró y siguió comiendo como si no pasara nada. Diego y Valeria estaban sentados ahí con unas miradas arrogantes en sus rostros, como si hubieran ganado algún tipo de juego de poder. Valeria incluso me sonrió cuando pasé caminando. Fue tan pasivo-agresivo que casi pierdo el control ahí mismo. Azoté la puerta del refrigerador y salí furioso de la cocina. No podía soportarlo más. No iba a ser tratado como un extraño en mi propia casa, la casa que yo pagaba. Fui directo a mi cuarto, agarré mi computadora portátil y empecé a buscar cómo entregar avisos de desalojo. Ya era suficiente. En menos de una hora, tenía los documentos listos. Imprimí 2 juegos, uno para Diego y Valeria, y uno para mis padres. Se sentía raro echar a mi propia familia, pero habían cruzado demasiados límites. No me respetaban, y no iba a dejar que me siguieran pisoteando. Una vez impresos los avisos, caminé de regreso a la sala de estar donde todos estaban sentados. No dije una palabra. Simplemente arrojé los papeles frente a mis padres y le entregué el otro juego a Diego y a Valeria. Diego se veía confundido. ¿Qué es esto?, preguntó, escaneando los papeles. Tienen 24 horas para empacar sus cosas e irse, dije, manteniendo mi voz lo más calmada que pude. Si no están fuera para mañana, llamaré a la policía. El rostro de Diego palideció. Claramente no esperaba esto. No puedes hablar en serio, murmuró. Oh, hablo muy en serio, respondí. Ya terminé con esto. Han estado viviendo de a gratis aquí sin contribuir con nada, y ahora creen que pueden apoderarse de mi casa. No, ya no más. Diego se puso de pie, mirándome con furia como si estuviera listo para una pelea, pero no me moví. Yo era más alto, más grande y definitivamente no me dejaba intimidar por su pequeño berrinche. Somos familia, dijo con los dientes apretados. No puedes simplemente echarnos. Sí, sí puedo, dije, dando un paso más cerca. Yo pago por esta casa, no tú, no Valeria, ni mamá, ni papá. Si no pueden respetarme, no tienen derecho a vivir aquí. Valeria, por supuesto, empezó a llorar, haciéndose la víctima. Estoy embarazada y nos estás echando a la calle. ¿Qué clase de hermano eres? Soy el hermano que ha estado pagando por todo mientras ustedes dos se aprovechan de mí, le respondí. Tienen 24 horas. Eso es más que generoso. Diego parecía querer discutir más, pero pude ver que se daba cuenta de la realidad. Yo no estaba mintiendo. Mi mamá, que había estado sentada ahí en silencio todo este tiempo, finalmente habló. No puedes hacer esto, hijo. Son tu hermano y tu cuñada. Esto es familia. Ya no me importaba. Ya lo he hecho, dije, señalando el aviso de desalojo en sus manos. Ustedes también tienen 30 días para encontrar otro lugar. Si no se han ido para entonces, tomaré acciones legales. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Mi papá no dijo una palabra. Simplemente se quedó mirando la mesa, luciendo completamente perdido. Mi mamá parecía que estaba a punto de llorar, pero yo no iba a retroceder. Esto ya no se trataba de ser amable. Se trataba de defenderme y no dejar que me pisotearan. Después de unos minutos tensos, me di la vuelta y caminé de regreso a mi cuarto, dejándolos procesar todo. Cerré la puerta con seguro, me senté en mi escritorio y respiré profundo.
Acababa de hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer, echar a mi propia familia. Pero ¿saben qué? Se sintió bien. Se sintió correcto. No iban a aprovecharse de mí nunca más. La casa estuvo inquietantemente silenciosa por el resto de la noche. Nadie vino a mi puerta y nadie intentó discutir conmigo. Creo que finalmente se dieron cuenta de que ya no estaba jugando. Si no me respetaban, no merecían vivir en mi casa. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en semanas. Actualización 1. Después de entregar los avisos de desalojo, esperaba una explosión de drama o que todos finalmente me tomaran en serio, pero en cambio, la casa se quedó en silencio. Un silencio incómodo. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, en parte porque no podía dormir. Estaba esperando que algo pasara. Tal vez Diego golpearía mi puerta exigiendo que cambiara de opinión o mis padres intentarían suplicarme. Pero nada de eso sucedió. Me levanté, caminé hacia la cocina y la casa estaba completamente vacía. Ni Diego, ni Valeria, ni mis padres. Incluso me pregunté si habían empacado y se habían ido en medio de la noche. Ilusiones mías, supongo. Preparé mi café y me senté en la mesa, esperando a que alguien dijera algo, cualquier cosa. No estaba de humor para hacer plática trivial o explicarme de nuevo. Había marcado mi límite y no iba a retroceder. Me habían presionado demasiado y de ninguna manera podía seguir viviendo así. No me respetaban, y ciertamente no respetaban el hecho de que yo estuviera pagando por todo. Después de un rato, mi mamá entró a la cocina. Se veía como si no hubiera dormido mucho. No dijo nada al principio, solo se sirvió una taza de café y se sentó frente a mí. El silencio era incómodo, como si ninguno de los dos supiera qué decir. Finalmente, rompió el silencio. Hijo, dijo, con voz suave y cansada. Sé que las cosas se han salido de control. No dije nada, solo miré mi café, esperando a que continuara. Sabía que venía algún tipo de disculpa, pero no iba a dejarla libre de culpa tan fácilmente. No me di cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas entre tu hermano y tú, continuó, su voz quebrándose un poco. Solo intentábamos ayudarlos, y supongo que no vi lo injusto que era para ti. Eso me tomó por sorpresa. No esperaba que lo admitiera, al menos no tan pronto. Por un momento, pensé que tal vez finalmente lo estaba entendiendo, que yo no era el villano en esta situación. Pero todavía no podía quitarme de encima la frustración por todo lo que había pasado. No solo ignoraste lo que yo quería, dije, con voz más cortante de lo que pretendía. Te pusiste del lado de él en cada ocasión, como si simplemente asumieras que me iba a dejar pisotear y que dejaría que tomaran lo que quisieran. Miró su café, sin decir nada por unos segundos. Lo sé, dijo en voz baja. Pero pensamos, bueno, tú siempre has sido el fuerte. Diego, él nunca la ha tenido fácil. Esa era su excusa cada vez. Diego no era fuerte. Diego había batallado más. Diego necesitaba más apoyo. Era como si no pensaran que yo tenía límites porque era el que tenía su vida en orden. ¿Y crees que yo la he tenido fácil? Pregunté, con mi enojo hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Yo soy el que compró esta casa. Yo pago la hipoteca. Yo pago el súper. Los he estado cargando a todos ustedes. ¿Y crees que simplemente puedo seguir haciendo eso para siempre? Suspiró y asintió. Tienes razón. Has hecho mucho más de lo que podríamos haber pedido. Pero Diego, con el bebé en camino. La interrumpí. Esto no se trata del bebé. Se trata de respeto, y ustedes no me han mostrado ninguno. Suspiró de nuevo, luciendo exhausta. Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, dijo finalmente. Diego y Valeria, no tienen mucho. ¿Y de quién es la culpa?, repliqué. Yo no les pedí que se mudaran. Yo no pedí nada de esto. Tienen que resolver sus propias vidas, y no puedes seguir sacándolos de apuros echándome a mí a los lobos. Asintió finalmente, pareciendo entender, o al menos intentándolo. Pensaremos en algo, dijo, con voz ahora más baja. Pero, por favor, no nos eches. No así.
Me recargué en el respaldo de mi silla tratando de calmarme. No quería echarlos. Eran mis padres, pero al mismo tiempo, no podía seguir viviendo así. O las cosas cambiaban o tendrían que irse. No quiero echarlos, dije lo más calmado que pude. Pero las cosas tienen que cambiar. No puedo seguir viviendo así, siendo tratado como si no importara en mi propia casa. No discutió, solo asintió en silencio. Está bien, dijo. Pensaremos en algo. Después de eso, salió de la cocina y me quedé solo de nuevo con mis pensamientos. No estaba seguro de si algo realmente cambiaría, pero al menos parecía que estaban empezando a tomarme en serio. Más tarde esa tarde, Diego finalmente apareció con aspecto de haber estado hirviendo en su enojo todo el día. No dije hola ni nada cuando entró a la sala de estar. Simplemente se dejó caer frente a mí con esa misma expresión molesta que había tenido desde que le di el aviso de desalojo. Tampoco dije nada, solo mantuve mis ojos en mi teléfono. Entonces, así es como van a ser las cosas, finalmente escupió, con amargura goteando de su voz. ¿De verdad nos vas a echar? Apenas levanté la vista. Te di 24 horas. Si siguen aquí mañana, llamaré a la policía. Diego se burló, sacudiendo la cabeza como si yo fuera el malo de la historia. Somos familia. No le haces esto a la familia. Dejé mi teléfono y me recargué en mi silla. Sí, bueno, la familia tampoco se aprovecha de los demás. Han estado viviendo de a gratis durante semanas sin contribuir en nada, y ahora creen que simplemente pueden apoderarse de mi casa. No soy tu plan de respaldo, Diego. No tuvo mucho que decir después de eso. Se quedó sentado ahí por un minuto, claramente queriendo discutir, pero no quedaba nada que decir. Había expuesto mis términos, y él sabía que no estaba mintiendo. Después de unos momentos más de tenso silencio, Diego se levantó, murmurando en voz baja, y se fue furioso de nuevo. El típico Diego siempre huyendo cuando las cosas no salían a su manera. El resto del día transcurrió en silencio, casi demasiado en silencio. No sabía qué iban a hacer Diego y Valeria, pero no iba a cambiar de opinión. Les había dado tiempo más que suficiente para resolver las cosas, y no habían hecho más que vivir a mis costillas. Las siguientes 24 horas lo decidirían todo. Actualización 2. La mañana de la fecha límite para su desalojo, me desperté temprano de nuevo. Sabía que hoy era el día en que Diego y Valeria empacarían y se irían o me obligarían a tomar acciones legales. Curiosamente, ya no me sentía enojado. Ni siquiera estaba ansioso. Había aceptado lo que tenía que pasar, y ahora solo se trataba de llegar hasta el final. Me levanté, fui a la cocina, y la casa seguía inquietantemente silenciosa. Se sentía diferente, casi como la calma antes de una tormenta. Me preparé el desayuno. Aunque el refrigerador todavía se veía bastante vacío después de la última incursión por comida de Diego y Valeria, me las arreglé para juntar lo suficiente para una comida decente. Y mientras estaba sentado ahí comiendo, no pude evitar pensar en lo rápido que todo se había salido de control. Apenas hace unos meses, todo estaba bien. Mis padres y yo teníamos una buena dinámica. Yo trabajaba, pagaba los recibos, y la vida era buena. Luego Diego y Valeria aparecieron y todo se fue al diablo. Es increíble lo rápido que pueden cambiar las cosas cuando la gente empieza a sentirse con derecho a cosas que no se ganaron. Un par de horas después, escuché pasos en el pasillo. Mi papá entró a la cocina, agarró una taza de café, y se sentó en la mesa frente a mí. No dijo nada al principio, solo bebió su café a sorbos, y se quedó mirando por la ventana. No estaba seguro de si estaba enojado conmigo o si simplemente no sabía qué decir. Finalmente, rompió el silencio. Diego y Valeria se van hoy, dijo en voz baja. No respondí de inmediato. Una parte de mí se sintió mal. Pero la mayor parte de mí sabía que esto era lo correcto. No podía dejar que se siguieran aprovechando de mí. Y si eso significaba que tenían que irse, que así fuera. No tienen a dónde ir, añadió mi papá con la voz baja. Se van a quedar en un motel por un tiempo hasta que resuelvan las cosas. Me detuve a la mitad de un bocado y lo miré. Una parte de mí sí se sintió un poco culpable, pero rápidamente alejé ese sentimiento.
Les había dado tiempo, muchísimo tiempo para ordenar su vida, y no habían hecho nada por ayudarse a sí mismos. Les di una oportunidad, dije, manteniendo mi voz firme. No me dejaron otra opción. Mi papá no discutió. No intentó hacerme sentir culpable como pensé que lo haría. Solo asintió, dando otro sorbo a su café. Creo que finalmente entendió que yo no iba a retroceder esta vez. Después de todo lo que había pasado, no había forma de que pudiéramos volver a como eran las cosas. Alrededor del mediodía, Diego y Valeria empezaron a empacar sus cosas. Me quedé en mi cuarto la mayor parte del tiempo, sin querer meterme en otra discusión o escuchar más comentarios pasivo-agresivos. Pero después de un rato, pude escuchar la voz de Diego haciéndose más fuerte desde el fondo del pasillo, así que supe que algo estaba a punto de pasar. Efectivamente, Diego tocó a mi puerta. La abrí, y ahí estaba, parado con la misma mirada de molestia que había tenido desde que todo esto empezó. ¿De verdad vas a dejar que esto pase?, preguntó, con voz cortante. ¿Simplemente vas a echarnos a la calle así? Me crucé de brazos y me recargué contra el marco de la puerta. Te di 24 horas. ¿Sabes lo que tenía que pasar? Diego apretó la mandíbula, claramente tratando de mantener su temperamento bajo control. Somos familia, hermano. No le haces esto a la familia. Respiré hondo tratando de mantener la calma. La familia no se aprovecha de los demás. No te estoy echando sin motivo. Han estado viviendo de a gratis aquí durante semanas sin contribuir con nada. Yo he estado pagando la hipoteca, el súper, todo. Y en lugar de ser agradecidos, intentaron quitarme mi cuarto y sacarme de mi propia casa. No voy a dejar que eso pase. Diego no dijo nada durante unos segundos. Me di cuenta de que estaba enojado, pero ya no le quedaba nada por discutir. Sabía que yo tenía razón, incluso si no quería admitirlo. Entonces, eso es todo, murmuró finalmente con voz baja. Simplemente nos estás tirando a la calle. Te estoy dando la misma opción que te di ayer, respondí. Puedes buscar otro lugar para vivir o puedes quedarte en el cuarto de visitas y respetar mi espacio. Pero si no puedes hacer eso, entonces sí, te vas. Diego me miró fijamente por un momento más antes de darse la vuelta y alejarse sin decir una palabra más. Cerré la puerta y dejé escapar un largo suspiro. Toda esta situación había sido agotadora, pero sabía que tenía que hacerse. A media tarde, Diego y Valeria se habían ido. No los vi irse, honestamente, no quería hacerlo. No había necesidad de una despedida emocional. Empacaron sus cosas, las subieron a su coche, y se fueron sin decirme una palabra. La casa se sintió diferente después de que se fueron, más silenciosa, menos tensa. Mis padres no me dijeron mucho por el resto del día. Creo que todavía estaban procesando todo lo que había pasado. Mi mamá se veía triste, pero no dijo nada al respecto. Tal vez finalmente se dio cuenta de que yo no era el causante de todo esto. Diego y Valeria me habían presionado demasiado, y este era el resultado. Esa noche, mi mamá tocó a mi puerta. Entró, se sentó en el borde de mi cama y se quedó mirando el suelo por un rato. Podía notar que estaba tratando de encontrar las palabras correctas. Se han ido, dijo suavemente. Asentí, sin decir nada. Nunca pensé que llegaría a este punto, admitió. No me di cuenta de cuánta presión estábamos poniendo sobre ti. La miré, sintiendo que una parte de la frustración se desvanecía. No es que no quisiera ayudar, dije, tratando de explicar mi versión. Pero ustedes me trataron como si yo no importara. Como si mis necesidades y mi espacio no fueran importantes. Suspiró, asintiendo. Tienes razón. Deberíamos haberlo visto antes. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, ninguno de los dos sabiendo realmente qué decir a continuación. Podía notar que estaba triste, pero al menos ahora parecía entender mi molestia. No quiero que tú y papá se vayan, dije después de un rato, rompiendo el silencio. Pero si las cosas no cambian, no puedo vivir así. Asintió de nuevo, poniéndose de pie lentamente. Lo resolveremos, prometió. Las cosas serán diferentes. ¿Te lo juro? Mientras salía de la habitación,
sentí una extraña mezcla de alivio y agotamiento. La situación con Diego y Valeria finalmente había terminado, pero todavía había trabajo por hacer con mis padres. Sabía que no iba a ser fácil, pero al menos ahora se sentía que estaban dispuestos a escuchar. Por primera vez en semanas, sentí que finalmente podía respirar de nuevo. La casa estaba en silencio y la tensión que me había estado asfixiando se había ido. No era una solución perfecta, pero al menos ahora había recuperado mi espacio, y más importante aún, tenía mi respeto. Después de que Diego y Valeria se fueron, la casa se sumió en una calma inquietante. Sentí que finalmente podía respirar de nuevo, pero toda la situación aún rondaba en el fondo de mi mente. Había ganado la batalla por mi cuarto y mi respeto, pero me dejó preguntándome si las cosas volverían a ser realmente normales con mis padres. Había trazado un límite estricto, y no había marcha atrás. Aún así, esperaba que pudiéramos encontrar una manera de seguir adelante sin toda la tensión. Los días siguientes fueron tranquilos, casi demasiado tranquilos. Mis padres se mantuvieron mayormente apartados. Mi mamá de vez en cuando decía algo educado, pero no hablábamos de lo que había pasado. Mi papá, siempre el más reservado, parecía evitar por completo cualquier posibilidad de confrontación. No estaba seguro de si esta era su forma de darme mi espacio o si todavía estaban procesando todo lo que había sucedido. De cualquier manera, no me molestaba el silencio. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en mi oficina en casa, sumergiéndome en el trabajo para evitar pensar en todo. La oficina era mi santuario ahora, mi escape de todo el drama que se había desarrollado en las últimas semanas. Pero de vez en cuando, me sorprendía pensando en cómo habían pasado las cosas. No podía evitar sentirme un poco mal por cómo había explotado todo. Pero al mismo tiempo, sabía que había hecho lo correcto. Me habían dado por sentado por demasiado tiempo, y algo tenía que ceder. Alrededor de una semana después de que Diego y Valeria se fueran, mi mamá entró a mi oficina mientras yo estaba trabajando. Por la forma en que se quedó merodeando en la puerta, me di cuenta de que tenía algo en mente. ¿Tienes un minuto?, preguntó, con voz inusualmente suave. Asentí, guardando mi trabajo y girando para verla. ¿Qué pasa? Entró a la habitación, retorciéndose las manos con nerviosismo. He estado pensando en todo sobre Diego, Valeria y cómo te hemos tratado. Me mantuve callado, dejándola hablar. Parecía que necesitaba quitarse algo del pecho. Solo quería decir que no queríamos hacerte sentir que no importabas, dijo, su voz quebrándose un poco. Pensamos que estábamos ayudando a Diego, pero ahora veo que te estábamos imponiendo demasiado. Has hecho muchísimo por nosotros, más de lo que jamás podríamos haber pedido, y nos aprovechamos de eso. Lo siento. La disculpa me tomó por sorpresa. Esperaba algún tipo de reconocimiento eventualmente, pero escucharla decirlo de manera tan directa me impactó más de lo que anticipaba. Podía ver la sinceridad en sus ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente entendía lo que yo había estado sintiendo. Aprecio eso, mamá, dije, tratando de mantener mi voz firme. Pero no se trataba solo del dinero o la casa. Se trataba de respeto. Sentí que ustedes no me respetaban ni respetaban lo que estaba haciendo para que las cosas funcionaran. No me importaba ayudar, pero no podía seguir viviendo así. Asintió, secándose una lágrima de la comisura del ojo. Tienes razón. Debimos haber respetado tus límites. No volverá a pasar. Yo no era partidario de las conversaciones emocionales prolongadas, pero esta se sentía necesaria. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima y por fin pudiera ver un camino a seguir que no implicara tensión y resentimiento constantes. Mi mamá me dedicó una pequeña sonrisa de disculpa antes de regresar a la cocina. Me quedé sentado ahí por unos minutos procesando la conversación. No era una resolución completa, pero era un paso en la dirección correcta. El verdadero punto de inflexión llegó un par de semanas después. Para entonces, la casa se había asentado en una nueva rutina. Mis padres eran más respetuosos con mi espacio, y la incómoda tensión que había llenado cada habitación desde la partida de Diego y Valeria se había disipado lentamente. Por fin podía sentir que la casa se volvía a convertir en un hogar en lugar de la zona de guerra que había sido durante los últimos meses. Una noche llegué a casa después de una junta en la oficina y encontré a mi papá sentado en la mesa de la cocina luciendo inusualmente serio.
Normalmente, mi papá no era de charlas profundas. Le dejaba la mayor parte de eso a mi mamá. Pero algo en la forma en que estaba sentado mirando fijamente su taza de café me dijo que tenía algo importante que decir. Hola, dije tratando de mantener las cosas informales mientras tomaba una bebida del refrigerador. ¿Todo bien? Levantó la vista, con una expresión pensativa. Tenía la intención de hablar contigo. Me senté frente a él, curioso, pero no demasiado preocupado por lo que tuviera que decir. Respiró profundo, inclinándose hacia adelante con las manos entrelazadas frente a él. Sobre la casa y todo lo que has estado haciendo para mantener este lugar a flote. Me quedé callado, sintiendo que necesitaba desahogarse. Sé que no he dicho mucho, empezó, con voz grave, pero he estado pensando mucho en esto. Has hecho más por esta familia de lo que cualquiera de nosotros esperaba, y quiero que sepas que lo agradezco. Me quedé sorprendido. Mi papá no era el tipo de persona que se abría de esta manera, así que escucharlo decir esas palabras se sintió significativo. Tú no pediste nada de esto, continuó. Y has cargado con más de lo que te corresponde. Solo quiero que sepas que lo veo, y lamento cómo terminaron las cosas con Diego y Valeria. Me di cuenta de que había estado guardando esto por un tiempo, y escucharlo reconocer todo por lo que yo había pasado se sintió diferente a cuando mi mamá se había disculpado. No es que una significara más que la otra, pero la naturaleza callada de mi papá hacía que sus palabras se sintieran más profundas de alguna manera. Gracias, papá, dije. No estaba seguro de qué más decir. Eso significa mucho. Asintió, dando otro sorbo a su café. Solo quiero que las cosas sean mejores para todos nosotros. No fue una conversación larga, pero fue suficiente. Podía ver que lo decía en serio. Y en ese momento, sentí que las cosas finalmente estaban empezando a cambiar para bien. En las semanas que siguieron, las cosas siguieron mejorando. Mis padres y yo encontramos un nuevo ritmo, uno que no implicaba que yo sintiera que estaba cargando solo con el peso de la casa. Empezaron a colaborar más ayudando con el súper, la limpieza y, en general, respetando mi espacio. No era perfecto, pero era una mejora enorme desde donde habíamos estado. Y en cuanto a Diego y Valeria, bueno, no supe mucho de ellos después de que se fueron. Mi mamá mencionó que se estaban quedando en un motel por un tiempo y que estaban intentando encontrar su propio lugar. No me entrometí. Había dejado claros mis límites y, por mucho que amara a mi hermano, necesitaba que aprendiera a valerse por sí mismo. Si eso significaba mantener mi distancia por un tiempo, que así fuera. Una tarde, alrededor de un mes después de todo el calvario, recibí un mensaje de texto de Diego. Era corto y directo, no exactamente su estilo habitual, pero parecía sincero. Oye, sé que las cosas se arruinaron. Solo quería decir que siento mucho cómo terminó todo. Estamos resolviendo algunas cosas, y espero que podamos hablar pronto. Me quedé mirando el mensaje por un rato, sin saber cómo responder. Una parte de mí todavía estaba enojada por cómo se había desarrollado todo, pero otra parte de mí agradecía el gesto. No respondí de inmediato. Necesitaba más tiempo para procesarlo. Esa noche, me senté y escribí una respuesta, tratando de mantenerla cordial, pero clara sobre mi postura. Gracias por el mensaje. Me da gusto que estén resolviendo las cosas. Espero que podamos hablar pronto también, pero necesito un poco de tiempo. Platicamos cuando ambos estemos listos. Presioné enviar y sentí una extraña sensación de cierre. Las cosas no eran perfectas, y no esperaba que lo fueran, pero al menos las líneas de comunicación estaban abiertas de nuevo. Eso era más de lo que podría haber esperado hace unas semanas. Conforme pasó el tiempo, me encontré sintiéndome más en paz con todo. La casa ya no estaba llena de tensión, y mis padres finalmente estaban respetando mis límites. Había recuperado mi espacio, y más importante aún, había recuperado mi sentido de control sobre mi vida. No fue fácil llegar aquí. Defenderme, especialmente contra la familia, había sido una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer. Pero al final, valió la pena. Había aprendido una lección valiosa. El respeto no es algo que puedas exigir. Es algo que tienes que ganarte, incluso dentro de tu propia familia, y yo me había ganado el mío. Mirando hacia atrás, me alegra no haberme retractado.
Hubiera sido fácil simplemente ceder, dejar que Diego y Valeria se apoderaran de mi cuarto, dejar que mis padres siguieran manejando la casa como si yo fuera solo un invitado más. Pero esa no era la vida que quería. Quería mi propio espacio, mi propio sentido de dignidad, y ahora finalmente lo tenía. Tal vez algún día las cosas con Diego y Valeria sean diferentes. Tal vez volvamos a ser cercanos como solíamos ser antes de todo este drama. Pero por ahora, solo estoy enfocado en vivir mi vida de la manera que necesito. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se siente como suficiente.